Muy buenas tardes a todos y todas los seguidores de Desde la Cima, un canal creado para hablar con gente extraordinaria haciendo cosas maravillosas y que parecería gente normal, pero que realmente no lo es. Si usted no le ha dado like, dele like, suscriba, comparta, porque hoy tenemos a una invitada súper especial, una mujer llena de luz que tuve la oportunidad de conocer en un retiro que la vida nos puso a coliderar y que fue absolutamente hermoso porque nos conectó en el plano angelical y en el plano terrenal para sanar. Y créanme, esas son dos combinaciones absolutamente poderosas y posibles. Hoy tengo con nosotros a María Lucía. María Lucía es angeóloga que inició este camino hace 17 años. María Lucía, gracias por estar con nosotros hoy. Para mí es maravilloso poder compartir con tu audiencia y poder dar estos lindos mensajes que vibren con todos nosotros. Ay, muchas gracias. Cuéntanos, María Lu, ¿hace cuánto? Tú dices 2017, pero ¿cómo es que empiezas este proceso de trabajar con los ángeles y te vuelves angeóloga? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser angeóloga? Bueno, es algo muy sencillo, pero muy místico. Por lo tanto, entonces genera mucha curiosidad porque se cree que es algo que tiene que ser la persona muy especial o tiene que tener un tipo de vida, llamemos con mucha santidad, y es todo lo contrario. Es reconocer que somos seres de luz, que somos seres divinos, que habitamos la tierra y todos, cada uno de los seres que habitamos tenemos dones y la posibilidad de prestar servicio a los otros. Entonces, cuando tú reconoces eso en ti y te aperturas para poder brindar el servicio, te conectas. Qué bello, María Lu. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es eso de esta experiencia con Los Ángeles? ¿Cuál ha sido la tuya personal? Hermosa. Ujú. Yo pienso que cuando estamos todos en procesos de caída, que todos tenemos en nuestras vidas procesos difíciles, no tan amables, buscamos siempre una terapia o buscamos personas que nos ayuden a encontrarnos y a centrarnos. Ahí fue cuando yo decidí buscar mi conexión, fue con mi divorcio y empecé a darme cuenta que yo siempre me había conectado con los seres de luz, Ujú, pero nunca había hecho el trabajo técnico para hacerlo bien. ujú. Incluso muchas veces pues lo atribuía a intuición o lo atribuía a que yo era asertiva. Entonces yo Ya, decía, wow, estoy siendo muy asertiva, y, pero después me di cuenta que no, que había algo más allá de la información que yo estaba recibiendo. ya. ¿Y cuándo empiezas a experimentarlos? Porque yo soy ex monja y desde esta experiencia de mi vida religiosa siempre he dicho, yo siempre que me preguntan, digo, pueden sacar a la monja del convento, pero, o de la religión, pero la religión y la espiritualidad nunca va a salir de la monja. Y esa ha sido un poco mi experiencia a lo largo de la vida. Entonces, mi experiencia con los seres de luz ha sido experiencia. O sea, más que una historia o más que un libro o más que, va mucho más allá que las paredes de una iglesia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los ángeles? ¿Cómo se Bueno, dio? mira, algo que es lindo contar, yo soy coordinadora académica de colegio oficial, y en mi rol de coordinadora empecé a tener pues los padres de familia, los estudiantes, y yo empezaba a hacer, llamemos, negociaciones y a tener conversaciones y a tener información que no había por ningún espacio donde yo pudiera adquirir. Ya, Y yo misma me asombraba porque, por decir algo, ven, lo que pasa, mamá, es que tú dejas a este chico mucho tiempo solo. ¿Y a ti quién te contó? Y yo me reía y no decía, sé. no sé, no sé quién me contó, pero igual no le decía eso, Claro. pero sí le decía, ven, lo importante, mamá, es que busquemos estrategias para apoyar a tu hijo y que tu hijo esté mejor. Entonces me empecé a dar cuenta que empecé a aperturarme a recibir información para poder ayudar a otros. También tuve, y fue una de las más difíciles para mí, fue hablar con un padre de familia sobre una situación de abuso, Ya, y me tocó enfrentarlo, y yo les decía a los seres de luz que yo no iba a dar esa información porque yo era una funcionaria pública y además era muy delicada. Entonces seguían dándome la información que debía hablarla.
yo respiré profundo y le dije al Señor, mira, vamos a dejar el rol de funcionaria pública aquí en paréntesis, ¿y tú crees en los ángeles? Y se miró y me miró así asombradísimo y me dijo, sí, claro. Y yo le dije, ¿crees que ellos puedan darnos información a través de otros seres, de otros seres? Sí. Y yo le dije, ¿estás dispuesto a escuchar un mensaje que te envían contigo? Y yo, sí, claro que sí. Yo le di el mensaje y quería salir corriendo de esa oficina porque era un mensaje Tú fuerte. querías salir Sí, corriendo. sí, yo le di el mensaje y yo dije, desaparezcanme porque era algo muy serio. Cuando terminé el mensaje, el señor se quedó pensando y me dijo, muchas gracias. Entonces yo le dije, cerramos el paréntesis y seguimos con la parte pues como laboral. Después de un mes, yo dije, Dios, ¿qué habrá pasado? Después de un mes en la misma institución, yo iba caminando y el señor me miró de lejos y me hizo así y me dijo, gracias. Ya, Y yo sentí un alivio en todo mi ser, que ya, todavía hasta lo narro y me da escalofrío y yo dije, wow, qué lindo. O sea, porque también cuando tú te aperturas a dar los mensajes de luz, no solamente son mensajes de amor, ¿cierto? También hay ujú, que decir las cosas que nosotros no estamos haciendo bien o que no queremos ver. ujú, claro, Entonces, no es todo que los ángeles solamente nos van a hablar de paz, de amor. No. Lo que pasa es que cuando recibimos los mensajes, vamos a recibir después de la acción la tranquilidad que todos estamos buscando cuando nos atrevemos a sanar. claro. María Lu, hablar de ángeles es difícil, sobre todo en un mundo tan racional. No es difícil per se, es decir, no es difícil porque sea difícil, pero en un mundo tan racional, y yo que me muevo en el mundo académico, en el mundo de la teoría, como psicóloga y como life coach, es un escenario difícil. Y tú estando como coordinadora académica, ¿cómo navegaste esas aguas para poderte mover y entrar en un espacio que a la vez es tan bello? Porque cuando tú te conectas desde ahí es auténtico. Bueno, te cuento que es una de las cosas más difíciles que me estás diciendo, no solamente a nivel laboral, a nivel familiar. Te cuento que mi mamá, siendo una mujer bellísima, bellísima, eh, para mí fue muy difícil contarle que yo había decidido y había aceptado prestar mi servicio para hacer un canal entre los seres de luz y nosotros acá en la Tierra. Y pues yo le conté a mi hermana y mi hermana, ay, qué chévere. Y luego le conté a mi otra hermana, uy, qué chévere. Le conté a mi hija, ay, madre, qué chévere. Uy, pero contarle a mi mamá fue muy difícil. Incluso recuerdo ese día que se me cerró aquí cuando no éramos capaz de hablar porque pues está que la mamá juzgue, ¿cierto? Y cuando yo le dije a mi mamá, es como si me hubieran abierto el corazón y me hubiera liberado del resto del mundo. Ya. Sí, para mí era muy, muy importante que mi mamá aceptara que tenía una hija que podía hacer conexión y que quería hacerlo. A nivel laboral sí manejé discreción porque no lo hablaba abiertamente, porque mi trabajo ha sido como Claro. separado de lo laboral como funcionaria pública y mi vida personal. Entonces lo he manejado más como mi vida personal. Ujú. No obstante, en mi trabajo muchas personas me decían, ¿tú qué haces? ¿Tú quién eres? Y me iban a mi oficina y varias personas, llamemos, me descubrieron Claro. Ajá. porque me decían que a través de los sueños les decían, háblate con María Lucía que ella te tiene una información. Y me decía, ¿tú por qué tienes esta información? Y yo lo miraba, me sonreía y le dije, sí, tengo para decirte esto en la oficina. Y le decía, pero por favor te pido discreción porque Discreción. tú sabes que no es bueno hacerlo a nivel, pues, popular. Claro. Y bueno, otra cosita que es lindo es también reconocerlo en ti. Ujú. Pienso que es una de las cosas más difíciles fuera de mi mamá. Fue primero conmigo, reconocer, porque quién eres tú, como empezaste la conversación ahorita y la apertura, quién eres tú para tener el privilegio Ujú. de ser canalizadora, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues tú no eres la mujer más santa, yo no fui al convento,
Tampoco soy una mujer religiosa. Sí, mi familia incluso se movió entre mi abuelo ateo y mi abuela pues, católica. Ya. Ujú. Entonces no fui una mujer que habituó estar pues en la iglesia, sí la conocía, iba a misa, pues niña, pero ya después de adulta decidí no participar de estos rituales. Entonces cuando que te conté ahorita de que yo me divorcié, entonces yo empecé a buscar cómo sanar. Fue que descubrí que hacía también canalizaciones. Y cuando ella empezó a hacer canalizaciones, era muy particular porque yo escuchaba lo que le decían a ella. Ya, Entonces yo le decía, sí, yo le contestaba, sí, me dijo, ¿tú por qué sabes? Y yo, pues porque yo estoy escuchando lo que tú dices. ya, Pero cuando hablamos de escuchar, que es lindo que la audiencia lo entienda, no es que nadie, no hay una voz como nos muestran en las caricaturas, el fantasma que te habla, sino que es algo telepático. ¿Mm? Y yo soy zurda, entonces mi información, llamemos baja, hacia el lado izquierdo. De igual, cualquiera lo puede percibir distinto, ¿sí? Y yo, es como si hubiera un canal donde yo puedo ir percibiendo y se va transformando esa percepción en la palabra, ya. en esa palabra sanadora. Entonces, fue muy lindo porque yo escucharme y reconocer que yo podría ser una persona común y corriente en un mundo común y corriente, pero con algo muy especial y es el servicio a la humanidad, porque acá no hay credos, no hay colores, no hay política, es un cuento energético hermoso, Ujú. Qué lindo, porque no tienes banderas. O sea, ¿no? eso me parece una maravilla porque te da toda la libertad. Entonces, eso me encanta. Hablemos, a ver, cuéntanos quiénes son los ángeles. Al inicio, cuando a ti te plantean Los Ángeles, pues uno piensa pues en lo que lo educaron, ¿cierto? En el sistema en que estamos. Entonces la iglesia te muestra los, los bultitos, Las ¿cierto? estatuitas. ¿Cómo se llaman? Las estatuitas, eso, tú Ajá. sabes eso. Sí, sí, sí. Entonces uno dice San Rafael, está Miguel, que es el que nos Ujú, protege. Entonces tú tienes esa ideología y a través de ella es que ves y sientes y vibras. Pero después de la experiencia que yo he tenido, que ya ha sido varios años, los seres de luz somos incluso nosotros mismos. ujú, Nosotros estamos aquí en la Tierra y somos seres de luz que decidimos encarnar acá y estar en la 3D, pero nosotros también somos ángeles. ujú, Entonces, nosotros les decimos ángeles, pues para darles como una divinidad, pero realmente yo pienso que a ti te ha pasado y a todos nosotros nos ha pasado que tú hablas con un ser, con alguien, una amiga, incluso alguien que ni siquiera es conocido tuyo, y de pronto te dice dos, tres frases y tú dices, wow, pero esto es lo que yo estaba preguntando. Ese ser es un ser de luz que sabe en ese instante, no con razón, no hay lógica, ujú, pero que tú tenías que darle ese mensaje. ¿Mm? Y han salvado vidas, se han salvado situaciones difíciles, han salvado que personas tomen decisiones de irse de este plan sin ser el tiempo adecuado, ¿cierto? Que sabemos que la depresión y la ansiedad es uno de nuestros males de estas épocas porque nos generan, nos exige mucho la sociedad de que tengamos que tener la postura, ¿sí? ujú. De siempre estar sonriendo, de siempre estar bien y de unas etiquetas que pesan, pesan mucho. Y ahí es donde entran ellos me refiero a quiénes, pues bueno, también puedo canalizar y ellos se presentan y viene el arcángel Miguel o viene el arcángel Saquiel o viene el arcángel Gabriel, dependiendo, ¿sí? Pero también se nos presentan a veces seres que yo no sé quiénes son Mm, y son hermosos y se siente, tú que has estado conmigo en consulta, es algo divino, que no tiene explicación, pero es sagrado y es hermoso. ujú. Entonces ellos nos generan a nosotros una serenidad y tranquilidad en el alma y nos permiten discernir situaciones que en la cotidianidad no seríamos capaces de entender y comprender. Y cuando dices ellos, ¿a quiénes te refieres? ¿Quiénes son los que más, con los que más te conectas o los que están más presentes o a los que les gusta más acercarse? Bueno, te cuento que María Magdalena es una de los seres que más se acerca conmigo, muy posiblemente, digo yo, porque trabajo mucho con mujeres. Ya. Entonces, es como
la dignidad de la mujer, cómo nos empoderamos como seres acá en la tierra y dejamos de estar sufriendo por cosas que nos pide la sociedad, ¿sí? Como el sistema. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar, tenemos que criar los hijos, tenemos que tener el hogar, tenemos que ser esposas y tenemos que ser físicamente muy organizadas, muy lindas, siempre con el peso y el ideal y siempre estar sonriendo. Entonces, María Magdalena nos dice, no, así no es porque estás perdiendo el rumbo. Tienes que permitir que tu corazón fluya, tienes que permitir que tú seas feliz y irradies esa energía de creación que somos las mujeres para crear. También Guadalupe, y hay algo muy lindo que quiero contarles, y es que no les gusta que les digamos, por ejemplo, a la Madre, la Virgen María, no le gusta que le digamos así, porque ellas dicen, ven, no nos pongan esos títulos como si fuéramos realeza. No, somos seres como ustedes, que estamos en otra dimensión, y nos honra que ustedes se acuerden de nosotros y que sepan que podemos prestarles un servicio. ¿Sí me hago entender? Entonces son ellos quienes nos honran porque nosotros queremos hacer conexión con ellos. Eso es hermoso. Cuando en un trabajo que hice con una paciente, nos pusimos a llorar. O sea, nos decían, no nos vean inalcanzables, porque vivimos con ustedes en la cotidianidad. Les susurramos a ustedes permanentemente, pero son ustedes quienes nos aceptan en su corazón. Qué Sí, lindo, eso es María. muy lindo. Entonces decimos María Magdalena y en estos días estaba escuchando un podcast muy lindo sobre los ángeles y nos hablaban de otras divinidades que se presentan con nombres masculinos, pero que realmente, o por lo menos esta persona los describía y decía, ellos no tienen género, no son masculinos o femeninos, ocurre que los nombramos de esa manera, pero no hay un género. ¿Qué otras divinidades se presentan? Bueno, mira, también los elementales. ¿Cuáles son los elementales? Los elementales son los seres de la naturaleza, Mm, que no sé si recuerdan cuando veíamos televisión, cuando éramos niños, que veíamos los cuentos de los hermanos Grimm. ujú, Ahí nos muestran muchos elementales y ellos están con nosotros, pero entonces ellos no están fuera, digamos, de la tierra, de nuestra madre tierra, sino que conviven con nosotros. ¿Sí? ujú. Entonces, al convivir con nosotros, digamos que las emociones para ellos son más fáciles de entenderlas, porque los seres de luz a veces nos miran y se ríen y nos dicen, uy, pero ¿cuántas veces le he dicho a María Lucía que ese negocio le sale sin necesidad de estresarse? ¿Y por qué se estresa? Ellos no entienden. Si ya está claro, entonces, claro, ¿qué es lo que hago yo? Al estresarme, bloqueo que esa energía fluya. Ujú, A diferencia que los elementales son también emocionales, ujú. son más emocionales, porque ellos también vienen a aprender acá. Entonces, con los elementales, por ejemplo, bueno, yo me identifico como Anjana. Anjana es una líder de las hadas. Ya. En, entonces yo conecto mucho con las hadas. Las hadas son seres muy delicados, muy sutiles, y le encanta que estemos felices, que bailemos, que cantemos, que dejemos es como de buscar situaciones que no nos dejan ser felices. Como de meternos en problemas. Sí, o sea, de buscar un drama que no Exacto. existe, pero que nosotros lo vivimos. Entonces yo les digo, ven, pero si yo lo siento, es válido para mí. Y ellos dicen, sí, es cierto, es válido. Pero ¿y si le quitas la intención y la mirada y más bien te pones a bailar? Ujú, eh, Cuando dejes de bailar, te vas a dar cuenta que no es tan grave. Entonces uno respira, difícil, difícil, claro, pero después se da cuenta que sí, que ellos tienen razón. Entonces, ellos son seres muy alegres, los elementales son seres muy, muy alegres. Y me dicen por acá, es importante también que hablemos de aquellos seres que nos asustan. ya. Para un segundito, porque creo que mucha gente no es familiar con los hermanos Grimm por generaciones, pertenecen a otra Ah, sí, generación. Entonces, ¿quieres contarnos un poquito más claramente cuáles son los elementales o con otra metáfora? Porque eso, como para sí, que el público ampliar. que es mucho más joven y de otra generación pueda entender y conectarse.
Sí, claro. Mira, los hermanos Grimm pues, nos muestran de una forma muy linda y les dan como el lugar a lo que son los duendes, Ujú, lo que son las hadas, y entonces están como los seres, por decir, del agua. Entonces en el agua hay unos seres especiales que cuidan el agua. Entonces nosotros lo llamábamos antes, o lo podemos llamar mitos, o los cuentos que nos cuentan los abuelos, y muchos de ellos son reales, ¿sí? ujú. Entonces, por ejemplo, cuando aparece un ser de la abundancia, y lo presentan en los hermanos Green, alguien que de pronto empieza a multiplicarse el dinero al otro y uno dice, pero ¿y este quién es? Es un ser de la abundancia. Entonces los elementales son los seres, vuelvo y les cuento, que conviven con nosotros, pero digamos que en una dimensión, ni podríamos decir más alto o más baja, porque no hay ni alto ni bajo, ¿sí? Pero no nos podemos ver, pero Ya. sí percibir, pero Ujú, sí percibir. Y algunos se muestran, han contado, yo personalmente confieso que se me dificulta verlos. ya. Yo tengo ese don, yo tengo el don de la clarividencia, pero desde niña, bueno, esto es un cuento que yo lo reconozco desde que soy niña, pero me decían, son tus amigos imaginarios, Claro, eso no es así como tú lo planteas. Entonces, claro, tú bloqueas porque pues no claro. está bien. Entonces, cuando yo era niña, yo veía los seres, incluso jugaba con ellos porque yo fui una niña criada en finca y muy sola. Entonces yo me iba a caminar y yo hablaba con seres, yo lo recuerdo, pero cuando ya empezaron a darme susto de que ellos se pueden apoderar de ti, que te pueden robar el alma y un poco de cosas que te dicen, entonces inmediatamente yo bloqueé. Me han pedido que permita desbloquearme y yo a veces les digo, ay, sí, pero No con todavía. maña. Y después como que empiezan a mostrarme cosas y yo, ay, no, era charlando, no quiero ver. Ya. A ver, y Sí, entonces nos estabas hablando, gracias por la aclaración, porque eso, hay una generación que no son nada sabe y no conoce sobre los hermanos Grimm, pero estabas hablando de los que asustan, de otros que, porque no son tan positivos o por qué. mira, cuando hay algo importante aquí que quiero y me dicen ellos que es muy, muy importante que cuando digo ellos, aquí hay un ser hablando, varios, estamos acompañados. ¡Qué maravilla! Estamos muy acompañados. Entonces, dicen que es importante que sepamos todos que esto no es un juego. Tú no Ujú, puedes ir abriendo canales, portales, jugando, ni con una intención, ni siquiera cuando a ti no te han dado como la apertura, el permiso de abrir. Eso es muy importante. Entonces, cuando tú has estudiado, porque eso hay que estudiarlo, como les dije ahorita, eso no es que nadie, si tú no estudias no puedas hacerlo, sí lo puedes hacer. ujú. Pero cuando tienes la técnica, te da la facilidad de poderlo manejar muy bien. Entonces, existe lo que es la apertura. Una apertura es cuando yo pido permiso, pongo la intención y abro el canal. Ya, Entonces, cuando yo abro el canal, siempre, siempre pido la protección de los seres de luz, especialmente para mí, del arcángel Miguel. ujú, Miguel para mí es un gran protector y le pido que nada de la persona del consultante que estoy trabajando, pues se quede en mí y nada que tengamos alrededor pueda ingresar. ¿Por qué? ya, Porque si nosotros no nos protegemos, como es un canal que estamos abriendo, pues claro, dicen, hagamos de cuenta que estamos en una oscuridad y prenden un bombillo. ¿Qué hacemos todos? Mirar hacia el bombillo, claro, hacia la luz, que ajá. hacia la luz. Entonces, nosotros somos luz. Entonces, ellos, aquí están haciendo, abrieron un canal y se pueden ingresar seres que no digamos que son malos, Ya, porque todos somos seres de luz, pero vibramos diferente. ya, Entonces, ahí es importante que hay personas que les gusta hacer trabajos con bajas vibraciones ya, y a los que nos gusta trabajar son con vibraciones altas que no compartimos los trabajos de bajas vibraciones. Mira, hay algo muy lindo
Y es que cuando yo tengo consulta, me ha pasado que me empiezan a llamar, ¿sí? O a contactarse por WhatsApp. Mira, una cita. Y le digo, mira, tengo cita para este día. No puedo. Para este otro día, tampoco puedo. Yo, bueno, entonces quedamos pendientes, me dices, mira, 3, 4, 5 meses y la cita no se da. Ya. Y yo digo, tan raro. No, no, la persona no está, llamemos, equilibrada para la apertura, o la persona no va a escuchar lo que tiene, o sea, tiene es curiosidad, más no el deseo de sanación. Ya, 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 ya. ¿Sí? ¿Sí me hago Ujú. entender? No, Entonces, totalmente. esta persona llega a la cita, incluso recuerdo una vez que era un hombre y me dijo, ¿sabes qué? Yo vine a medirte. Ay, tú no, Entonces yo, tranquilo, yo mido 1,50. Ahorrémonos el tiempo. yo le dije, ay, me hubieras dicho, no me hubieras pagado. Claro, Y entonces yo le dije, explícame qué es para ti, pues qué era lo que querías. Me dijo, yo quería saber si tú te inventabas todo. ya, Y yo le dije, wow, tendría que tener una capacidad muy grande para yo poder ver más allá de lo que tú me dices verbalmente. claro. Lloro mucho porque en las terapias también a veces aparecen los desencarnados, ¿sí? Ujú, Los abuelos, un padre, un hijo, y les dan permiso para que yo sea canal. ujú. Y es muy bello. Al principio me dio mucha dificultad aceptarlo, porque yo decía, ay, no, ¿cómo así? Esos son muertitos. Decía yo, ay, pues su baja vibración, yo Ya, no quiero que entren esos seres en mí, bueno, es en mi energía. Y no, no es así, es muy bello, es muy lindo cuando se permite dar este tipo de mensajes, porque le dan una tranquilidad al consultante que uno no imagina. claro. Sí, hay esos secretos que como que se llevan a la tumba, o esas Ujú, culpas que quedamos nosotros acá como familiares, amigos, el esposo. Y cuando escuchan los mensajes que les dan, se genera una serenidad muy linda, muy linda. Y también pues he recibido mensajes de que hay que ir a recoger un dinero que está en tal parte y que se hagan cargo, que no sabían. ya, Y después van, revisan y es cierto, había un dinero que tenían escondido porque no querían que fuera reclamado. Entonces, eso facilitó como recuperar, ¿sí? Recuperar ya, un ya. bienestar de algo que yo tengo un derecho acá en la tierra y me lo han quitado otros seres. Entonces, también, eh, bueno, entonces, yo voy a pedir una cita con María Lucía para que me diga si hay una herencia por ahí que me deben. ¿Este hombre me va No, a dejar o si este hombre, cómo lo mantengo al no, lado? no funciona así, no funciona así. Ellos, te llega la información que tu corazón y tu ser en ese preciso instante sagrado necesita para sanar. Ya, Entonces, no es una elección que tú vas a pedir una cita que para que yo te dé los números de la lotería, claro. no, ni te van a dar la receta paso a paso, pues para que tú sanes esto o sanes aquello, no. Hay una historia, cada uno tenemos una historia, cada uno venimos con historias de nuestra carga genética. ¿M? Entonces ahí van saliendo y van recordándonos porque es información que tú tienes, pero que no eres consciente o que has bloqueado. Mm, Entonces ellos lo desbloquean y ahí es donde sale la información que yo como consultante me hago cargo y puedo empezar mi proceso de sanación de tantas formas que hay, ¿cierto? Porque no es la única y tú y ujú, yo sabemos que hay ujú. muchas formas de llegar y algunas las hacemos y nos va bien y hasta ahí hacemos como un pedacito de nuestro trabajo personal. Y de Ujú. pronto aparece otra terapia, resonamos con ella y también nos sirve para subir y ir haciendo, porque nunca terminaremos de sanar si esto es un proceso hermoso de experiencias permanentes. Pero sí hay que tener el coraje de enfrentarnos para hacerlo. Claro, claro. Y estar listo para cambiar. Yo creo que lo vivo de manera muy similar con gente que me escribe y que dice que quiere empezar un proceso de terapia y desaparece. Entonces me Sí, dan toda la información, están listos, pero no, realmente no están listos, porque sanar no es tan listo. asusta.
Sanar requiere ser, atreverse a ser alguien distinto y no sabemos porque hemos llegado durante tantos años el mismo patrón de comportamiento que sanar es atreverse a algo que no conocemos muchas veces. Y asusta, como dices tú, Ay, porque, por ejemplo, en las consultas, pues se empieza a trabajar y una persona dice, pero no ven, eso no me pasa. Entonces, pues, respiramos, volvemos y miramos. Ah, pero eso era cuando yo tenía 5 años. Y ujú, yo, ajá, sí, pero mira, es algo que no has mirado, lo has tapado, no te has hecho cargo, y si tú te haces cargo y lo pones aquí encima, así duela, porque no sé a ti, pero conmigo sale mucho lo que es el abuso, ujú. El trauma. mucho incluso. Sí, sale mucho el abuso, incluso uno se asombra, porque uno no cree que sea tan común. Claro. Y marca muchísimo nos marca mucho a los seres humanos porque son silencios que se quedan entre las familias. Ujú, O por la culpa o la pena, tampoco se hablan y son muy dañinos en nuestro corazón, en nuestras relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos y nuestros incluso compañeros laborales. claro. Ujú. Entonces, sí, sí es cierto, hay que tener valentía para enfrentarse a nuestros propios líos emocionales que no queremos reconocer porque todos sabemos que están ahí. Claro, nada más nacer ya es traumático para decirte, desde la Sí, información científica, solo nacer ya es un evento traumático. María Lu, cuéntanos un poco qué es esto de los ángeles y los arcángeles. ¿Quiénes son unos y quiénes son los otros? bueno, son los mismos. Ujú, Lo que pasa es que la Iglesia Católica pues nos separó, ¿cierto? Y ellos tienen unas jerarquías y nos dicen que unos tienen como más poder, otros tienen menos poder, pero como tú sabes que la fe mueve montañas, ujú, entonces cuando yo empecé, yo por ejemplo, si necesitaba protección, solo pedía protección a Miguel. mm, Cuando yo tenía una conferencia, yo solamente le pedía a Gabriel, porque es el de la comunicación, entonces Gabriel me iba a poner las palabras perfectas para yo poder hacer muy bien mi trabajo. Cuando tenía algo por ahí del corazón, entonces le decía, Chamuel, Chamuel, ayúdame con este chico, ¿cómo es que voy a manejar esta relación afectiva para no repetir patrones? ajá, Y así sucesivamente. Pero con mi experiencia me di cuenta que los seres de luz están siempre en disposición a escucharte. ujú, ujú. Y eres tú, con tu fe, con tu fuerza, quien entonces ya le pone la intención. Ya. María Lu, y tú nos hablas de algunos, nos mencionas a Chamuel, Gabriel, Miguel. Hay ¿Podrías más. presentarnos a los que no, a todos los oyentes que están aquí que no conocen, para quien es nuevo este universo, cuáles son? ¿Cuáles son los Sí, nombres por lo menos conocidos? sí, bueno, los que más, llamemos, manejamos, pues tenemos entonces, a ver, está Gabriel, que es el de la comunicación, el que nos ayuda a cuando tenemos negocios poder hablar con ellos, tener la facilidad de poner las palabras, ¿sí? Ujú, Gabriel siempre nos pone las palabras o cuando hay una dificultad en casa y hay que hablar en situaciones incómodas, él pone esas palabras amorosas en nosotros. Cuando hablamos de Uriel, que Uriel es un arcángel muy lindo, y él es el del dinero. ujú. Entonces, cuando tenemos situaciones de dinero difíciles, pues le hacemos una oracioncita y la oración es la que nazca del corazón. Ya. Sí, yo antes tenía las oraciones de cada arcángel, le prendía la vela a cada color. No, si tu ser dice, tengo ese velón blanco, tengo ese velón rojo, pues préndelo. Sí, no, sin tanta prevención, sino más espontáneo, más desde el alma, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, Uriel nos ayuda mucho cuando tenemos dificultades o vamos a tener negocios que mueven dinero, ¿sí? Ujú. Negocios importantes, entonces uno ve, ayúdame, oriéntame, y es tan lindo porque nos ponen las señales y hay que estar atentos. Ellos dicen, ¿cuántas señales te he dado? Y no ves ninguna. Y eso Ya. no, tienes toda la razón. Ujú. Bueno, tenemos entonces a Rafael, que todos pues, lo hemos escuchado, que él es el patrón de la salud.
Ujú, Siempre que tengamos una dificultad con la salud, pues Rafael es verde, nos lo plantean verde. Incluso hay unas meditaciones muy lindas sobre los templos verdes de Jade que nos ayudan con, no solamente con situaciones difíciles de salud, sino también a prevenir, ¿cierto? Como muéstrame que no estoy haciendo bien para yo mejorarlo en mí. Todos sabemos que, por decir algo, como dice, ay, no se puede tomar leche, pero yo puedo tomar leche, no tengo problema. Pero a ti esa leche sí te hace daño porque tu cuerpo no la va a recibir. Entonces, deja de ser caprichoso y mejora estos aspectos. ¿Y ujú, cómo te lo dicen? Pues te lo dicen que tu cuerpo no lo acepta. ujú. Y ahí está, ¿cierto? Están las señales. Bueno, tenemos a Zadkiel. Zadkiel es un arcángel muy bello. Incluso para mí es uno de los arcángeles que yo tengo más en mi corazón, porque es el de las transformaciones. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando yo quiero, y por ejemplo, sirve mucho en las terapias, porque yo estoy decidido con mi valentía de quererme enfrentar a unas realidades que no quiero ver y Zadkiel te hace más suave esa transformación. Él ayuda mucho sí, yo por decir, me voy a divorciar, entonces ayúdame a que ese divorcio sea lindo, pues Ya. lindo en el buen sentido de amable. Entonces él entra ahí a que para ti sea más fácil, pero con él, porque él es un arcángel muy serio, si tú le pides la transformación, no te puedes quitar. ¿Sí me hago entender? O Ujú. sea, tú le dices, ay, Saquiel, mira, yo quiero cambiar de trabajo. Y empiezas a pedirle, y él te cambia de trabajo. Y después decía, no, era charlando, me pediste No hay y te lo reversa. di. Qué Ya, bueno. no hay reversa. Sí, sí, o sea, y ahí con él hay que ser muy claro, ¿cierto? Pues con todos, pero con él es Claro. muy claro. Bueno, entonces tenemos a Chamuel, tenemos a Uriel, a Zadkiel, a Gabriel, a Jofiel. Ajá. Jofiel dicen que es el arcángel de los estudiantes. Ajá. Entonces, por ahí una vez charlando, que me sople las preguntas del examen. Las Y hay respuestas. gente que estudia, sí, la respuesta, dime cuáles son las preguntas que va a hacer la profe Ah, para para estudiar. yo, para yo estudiar y saber qué es, para no leerme Ya, ya, todo ya, ya. el libro. Sí, entonces, mi charla, pues es como el chiste. Pero con él te ayuda a gestar proyectos. Ya, mira Todo qué lo que es lindo. académico, ¿sí? Cuando Mm. tú vas a emprender un nuevo proyecto, él te orienta de cómo sería como la forma, ¿cierto? Como la estructura y te da esa capacidad de entendimiento para que tú lo gestiones. Ya. Nos mencionaste a Chamuel, pero no nos has contado de Chamuel. Ah, Chamuel. Chamuel es el arcángel del amor. Ah, ok. Entonces, no, bueno, al inicio pues uno lo tiene como el amor de pareja, ¿sí? Uno dice, ay, Chamuel, dame la pareja perfecta, dame. Entonces, Samuel, no solamente como tenemos popularmente es el arcángel de las parejas, sino el amor propio. Mm, Entonces es muy lindo porque Chamuel nos ayuda a aprender a amarnos desde lo que somos, ujú. de ese amor propio que socialmente es juzgado como, ay, pero tú sí eres creída, tú, por más que tú te Ya. quieres, ¿qué es eso? No, es que hay que amarnos, es que si no es desde adentro, yo qué tengo para dar afuera. Claro. Entonces, Samuel también es el del amor propio, el amor de pareja, el amor del hogar, Mm, es todo lo que vibre con amor. Entonces, él es un arcángel muy, muy, muy sutil y como decíamos nosotros a veces cuando nos reunimos, pues las chicas que trabajamos, es que a veces es muy alcahueta. Chamuel. Chamuel es muy alcahueta porque le falta más firmeza, ¿sí? Entonces le da uno risa porque en cambio Zadkiel puntual, en cambio Chamuel sí es como más, vamos a darle otra oportunidad. Ella sigue pidiendo, pero no quiere escuchar, él no No quiere está escuchar. lista. Sí, es así, es como así, pero es hermoso, cuando él viene a canalización, como que todo se llena de bálsamo, como un bálsamo. Es tan bonito Ya. cuando él se hace presente. Bueno, ¿cuántos llevamos? A ver si no me falta Mira, alguno de los tenemos Gabriel, Uriel, Rafael, Sequiel, Chamuel y Jofiel. 6. hijos. Me falta uno. ¿Cuál será? Invitémoslo. ¿Quién no sea?
A ver, hazte presente si no te hemos nombrado, porque Bueno, te vamos a hablar llamamos. mientras recordamos y que ahí nos disculpan de uno que ha generado mucha controversia como Ujú. desde la iglesia y es Metatron. Ah, bueno, sí, Metatron. Ajá. Metatron, pues dice la iglesia que es uno de los arcángeles más poderosos que está al lado de Dios. Ya. Y él es de mucha fuerza, es un Ujú. arcángel de mucha fuerza. Y eh, cuando tú quieres y estás dispuesto a encontrar una verdad, él te la muestra. Ya. Sin bálsamo, muy distinto a Chamuel. Sí, entonces Metatron ya es como más, digamos que es cuando tú pides algo, a ver, ¿cómo? Yo pongo el trabajo porque el trabajo a veces a todos nos agobia, ¿cierto? Estamos en un trabajo y quisiéramos no estar más ahí. Y cuando tú le pides a Metatron, él sí te va a sacar de ese trabajo, pero entonces tienes que estar dispuesto Listo. a las consecuencias, ¿cierto? Ujú. Entonces es un arcángel, llamemos delicado, delicado porque a veces nosotros como humanos no tenemos la capacidad de visualizar todo lo que estamos pidiendo. Ujú. Cuando nos Las dicen, fíjese que implicaciones. pide, Ajá. ¿ah? Las implicaciones de lo que estamos Sí, pidiendo. Ajá. claro, entonces por eso nos dicen que las palabras tienen tanto Oh, poder. sí. Ujú. Porque entonces a veces decimos, somos duales, no tenemos coherencia y pedimos por aquí una cosa, entonces le pedimos a Chamuel una cosa, a Uriel le pedimos otra, a Arquiel otra, y entonces ellos dicen, y esta persona, ¿qué es al fin lo que quiere? Y pues ni uno mismo sabe. Claro, todos en reunión de no, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Para dónde jalamos en esta dirección con esta persona? Sí, qué dualidad tan grande, que es muy Ujú. normal en el humano, claro, Claro, eso vinimos a claro. trabajar a la tierra. Ujú. Creo que ya sé Bueno, quién nos falta. Miguel, pues el que ya habíamos hablado. míralo. A ver, cuéntanos sobre Miguel. Bueno, Miguel es y sabes que él tiene, pero así, o sea, él tiene ¿cómo se llaman? Campañas de soldados. Ah, ya, ya, ya. Ok. Él, sí, entonces él tiene una capacidad de dirigir y de ver más allá y tener voluntad. Ya, Entonces, por eso y yo pienso que a todos, y quienes no lo hayan, los invito, quienes lo hayan hecho, los invito a que lo hagan para que sientan ese, esa protección que él brinda. ujú, Cuando tú tengas miedo o vayas a enfrentar una situación difícil, encomiéndate a Miguel. O sea, eso es hermoso. Cómo, cómo estás protegido y es sin darte cuenta. No sé si a claro. todos nos haya pasado, las personas que manejamos automóvil, cuántas veces nos hemos visto entre la vida y la muerte. Ujú. Y no sé si ustedes se dan cuenta o cómo lo dicen, yo lo expreso, me manejaron. O sea, Ya, me corrieron y manejaron mi automóvil porque yo no fui. ya. Entonces, Miguel tiene esa fuerza protectora. Te voy a contar, ¿te puedo contar una experiencia, María Lu? ¿Sí? Mira, yo creo que de todos los ángeles, el que más invoco es a Miguel. Mi razón es porque yo le tengo pánico al agua, a las aguas profundas. Y yo hago triatlones. Ujú. Y la primera parte del triatlón es nadar, y nadas en el río, en el mar o en un lago, o sea, no nadas en piscina. En piscina yo no tengo ningún problema, porque en piscina todas las variables están controladas, la Claro. temperatura, la distancia, estás literalmente en una pecera, o sea, Sí, mejor dicho, tiene que ser tu día para que te ahogues. sí, Es que sí. era tu día. Pero recuerdo muchas veces, me han pasado cosas tan bellas en este aspecto, en este sentido con Miguel, que yo siempre tengo mucha ansiedad cuando voy a entrar, cuando va a arrancar la competencia, porque entra uno en olas, como en grupos, por la velocidad. Entonces entran en grupos y disparan. Cada vez que sale un grupo, disparan y sale el grupo. Ujú. Y cuando tú entras al agua, ya todos tenemos un tracker que empieza a marcar que ya empezó la competencia, o Sí, sea, ahí empieza el tiempo. Y me han dado ataques de ansiedad y Miguel me ha llevado de la profunda ansiedad a la calma y al gozo más absoluto. absoluta.
al Es gozo, tú mágico. no te imaginarías y me puede durar, o sea, me puede durar, yo creo que he durado en ataque de pánico 15 minutos en pánico y después de allí logro entrar en un gozo como si fuera la atleta más pro, como si hubiera nacido nadando. O sea, Sí, en una sí, sensación de gozo profundo y he tenido experiencias, porque muchas veces cuando estás en la carrera hay botes, hay paddlers, hay mucha gente pendiente de que tú salgas del agua. O sea, además claro. es la parte de la carrera más peligrosa porque todos vamos con el mismo gorrito y el mismo wetsuit, o sea, todos vamos de negro y con un gorrito, el gorrito del color del día de la competencia. Entonces Ujú. se hundió uno y no salió, nadie se enteró. El familiar que no lo vio salir es el único en medio, Wow, porque somos, pues, puede ir entre 2.000 a 3.000 atletas que participamos en la wow. carrera. Entonces, identificar que salieron 2.000 o 3.000, la única manera es, este chip ya no sale ya no aparece, ¿qué pasó aquí? Y puede ser un mal funcionamiento del chip o puede ser que efectivamente la persona no salió y de hecho ahorita como en junio, no, en marzo, abril, un atleta de Brasil se ahogó en Texas. No saben, era una atleta, o Wow. sea, era una persona que físicamente estaba muy bien, que sabe nadar. Preparada. Entonces, eso para contarte un poco como la experiencia. Y he tenido experiencias, esto es en carrera, pero he tenido experiencias con San Miguel en las que voy nadando y de pronto me levanto y veo uno o en el cielo unas alas en nubes, o sea, la forma completa, o veo una pluma blanca cayendo o un olor particular. O sea, de muchas Sí, sí, maneras, si hay alguien que ha estado presente, yo sí, creo que es que me sí. aferro tanto a él porque mi ansiedad es tan grande. Y fíjate que la gente, mi entrenadora, mi coach me decía, pero es que, ¿qué crees que hay? Es que crees que hay un animal y yo no pienso en un animal, yo no, en ese momento ni siquiera mi mente no se está yendo a una situación yo crecí en las montañas, yo soy de Bogotá, entonces no hubo una situación traumática en el agua o en piscina, no hubo nada, no hay todavía conscientemente ni una razón, simplemente ocurre. Pero San Miguel ha estado ahí y me ha mostrado su presencia de tantas maneras que luego yo me río porque a veces me salen memes de San Miguel diciéndole, ay no, ya se registró otra carrera. Así el meme del ángel diciendo, ay no, ya otra vez, ¿en qué se me Ahora me toca sacar espacio para acompañarla ya me va a poner a trabajar? Entonces me a da mucha trabajar. risa porque yo sé que viene a mí y me acompaña y me dice aquí estoy. O sea, y sin que yo esté pensando, claro, yo hago la oración y estoy ahí, pero cuando ya yo estoy en calma, yo ya estoy, Desconectas. ya no estoy, yo ya estoy absolutamente enfocada en nadar. Y de pronto, claro, cuando tú nadas, tienes que sacar la cabeza para dar la Ajá. abrazada y ahí es donde yo digo, ¿qué es esto? Además de la profunda paz y placer que está. ¿Sabes? Que tú hablaste ahorita muy lindo sobre las plumas y todas las señales que ellos nos dan. Mira, Ujú. Háblanos de eso, eh, María. a veces uno llega y pregunta, ¿sí? Dice, ay, seres de luz o mis arcángeles o así, de Miguel, ¿sí? Con los que tú estás vibrando en esa época. O hay gente que ama mucho a la Virgen María, entonces, Ujú. pues la madre. Y uno recibe la señal, pero no la escucha, o no la ve, o no la De distingue. acuerdo. Ajá. Y ellos dicen, es que ustedes viven mucho en automático. O sea, somos demasiados automáticos. Entonces somos levantarnos, desayunar, sí, 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 a dormir, volver. Y se nos olvida incluso lo que acabas de decir, levantar la mirada al cielo. Ajá. Se nos olvida ver un pájaro que está ahí cerca de ti y Claro. si tú percibes, ahí está el mensaje. Ujú. Tan sencillo como de dónde va a salir una pluma y la pluma te cae. Claro. Entonces dice uno, ay, no, eso debe ser que se entró un pajarito. O en estos días con alguien, no, es que yo tengo una almohada de plumas y esa pluma fue de la Columna. almohada. No, o salió de la almohada. Y yo, ¿y cómo? O sea, ¿por qué aparece preciso ahí cuando tú estás pidiendo? O sea, no, es lo que te decías, es difícil reconocer Y que ellos aceptar. están con nosotros y aceptar que están con nosotros, porque lo que tú hablabas es algo que es místico, es Ujú. algo que te pueden decir, e incluso cuando me preguntabas, una de las cosas cuando yo acepté mi don, María Lucía se está chiflando Claro, claro. y tú darte cuenta que no es cierto.
claro, que no es cierto, que sí hay mensajes, que sí hay información, que puede servirles a otros, que te sirve a ti. Hay algo muy bonito y es que una vez me decían, ven, y si tú tienes contacto con los ángeles, o sea que tú tienes resuelta toda tu vida. Sí, y eso sonaba, uy, mágico. Y yo, claro, no, porque yo soy humana. claro, Yo también tengo tristezas, tengo desengaños, tengo ansiedades, tengo miedos por trabajar y también se me van a ir presentando en la medida en que yo esté lista para afrontarlos y trabajarlos. claro, Entonces, por eso les decía, no soy una persona común y corriente que también tiene miedos, angustias, que a veces tampoco escucho las señales a pesar de que sé que están claro, y tampoco las veo porque no estoy en sincronización, porque no estoy en atención y porque estoy eh, en otras cosas y no en observar, ¿cierto? claro. Entonces, es lindo cuando nos regalemos y pues no sé si sería lindo contarles a todos cómo podemos conectarnos respetuosamente, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿te gustaría que contara? Pues como para que cada uno hiciera su ensayo en casa. Te hago una pregunta. ¿Quieres contarlo Sí. ahorita o quieres que lo hagamos en nuestra sesión en vivo que vamos a hacer el 25, que es una sorpresa para todos los que nos están oyendo? El 25 a las 12 de Colorado vamos a hacer una sesión en vivo para que hagan todas las preguntas y vamos a hacer un ejercicio en vivo. Entonces lo dejo abierto, lo que tú Súper. sientas en tu corazón, porque lo podemos repetir también. Bueno, me parece linda la idea porque ahí podemos escuchar incluso cómo vibramos. Y son cosas tan sencillas que podemos hacer porque estamos reconociéndolos, Ok, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos, hay algo muy lindo, porque dice, lo que tú no ves no existe, obvio. Lo que no le das tu atención, pues ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, cuando le damos la atención y cuando nos permitimos aperturarnos, lo que se siente es mágico. Es mágico. Entonces, sí, dejémoslo para el en vivo, que sería muy lindo. Y ahí también podríamos hacer otras cositas para entender un poco más, que no es fácil. ujú, Para mí tampoco fue fácil. Ahora, para mí ya es parte de mi vida, ujú, ujú. mi cotidianidad. Qué bonito, María Lu, de verdad, muchas gracias. Me siento muy honrada y amada por ti, por aceptar esta invitación a que Ay, compartiéramos sobre Los Ángeles. a ti por darme la oportunidad de que escuchemos, de que miremos que esto no tiene eh, eh, límites, de que cada uno de nosotros nos podemos mirar, aperturarnos y también una invitación para todos y todas es cuando tú tengas un mensaje lindo para darle a otro, no tengas miedo en decirlo. Ujú. Ay, qué lindo. Siempre con respeto, tú pides permiso porque hay personas que no están preparadas, pero generalmente cuando te llega el mensaje, la persona que crees que debe dárselo está aperturada Ujú. y salvamos tantas personas de situaciones difíciles. De acuerdo. Entonces, con mucho respeto, y también uno siente a quién puede hablarle y a quién no debe hablarle, ¿cierto? Entonces, no nos vamos a poner ahora que porque Claro, entonces yo estoy sintiendo y voy a decirle todo, mira, es que ese vestido te queda muy feo, es que mira, no te cases con aquel, no, tampoco, claro. ¿sí? Sino que es empezar con pequeñas cositas a dar saltitos y mirar que sí hay coherencia en lo que percibes y en lo que hablas con las otras personas. Y ahí vas mirando la conexión que se puede tener tan linda. Y Ay, es qué mágica. lindo. Gracias, María Lu. Esto ha sido una charla bellísima. Gracias a todos los ángeles por hacerse presentes y por darnos su Sí. voz. Las agradecemos de corazón. Si ustedes se quieren comunicar con María Lu, su compañía se llama Mensajes para Sanar el Alma con María Lucía Baena y la encuentran en Anjana H con canalizaciones@gmail.com. Esa información se la vamos a colocar acá. Entonces, no duden en conectarse el próximo jueves a las 12 de Colorado, en donde estaremos en YouTube, en una conferencia, en una charla en vivo, para que ustedes hagan sus preguntas y para que podamos conectarnos todos con los angelitos. ¿Algo más que quieras decirnos para cerrar, María Lu? Qué rico que ese día que vamos a estar en vivo tengamos agüita, un vasito de agua, tengamos en qué escribir y tomar notas, porque hay cosas que se nos pasan y uno lo deja a la memoria o a devolver el video y se queda.
Y pues bueno, esperamos que ese día tengamos mucha audiencia que pueda aprovechar para escuchar, que quizás también escucha como yo y quiere reconocerlo, que es muy bonito. Qué bueno. Entonces, recuerden, la cita es el 25 de junio a las 12 de Colorado o Mountain Standard Time. Si estás en otro lugar del país o en otro lugar del mundo, piensa y busca siempre como Mountain Standard Time y allí vas a poder identificar cuál es tu tiempo, tu zona horaria para que no te lo pierdas. Comparte, comenta. Aquí te vamos a dejar toda la información. Nos vemos entonces. Esto ha sido Desde la Cima. Si todavía no nos siguen, por favor, denle clic, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video desde la cima. Gracias.